Muy buenas noches. Vamos a iniciar la catequesis de esta semana. Vamos a tratar de penetrar un poco en el misterio que representa los 4 dogmas de la Virgen Santísima. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe para que estas verdades se hagan vida en nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda algunos elementos que son indispensables para comprender el misterio de la Virgen Santísima. Todos recordamos en el Magnificat, la Virgen va a decir: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Mencionábamos en una catequesis previa que la Iglesia Católica es la única que hace realidad esta profecía día a día cuando oramos el Ave María. Dice el Catecismo que la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Está plasmado en el Evangelio. Desde los tiempos más antiguos se le venera como Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. El culto a la Virgen Santísima es diferente al culto de adoración que se le da a la Trinidad, pero lo favorece muy poderosamente, nos va a decir el Concilio Vaticano II. Encuentra su expresión máxima en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, que, como mencionábamos en la catequesis correspondiente, es una síntesis del Evangelio. Recordemos que tenemos un ciclo litúrgico en la Iglesia y nos dice el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium de que es Cristo el que persevera en el ciclo litúrgico y le presenta a su Iglesia su misterio para que la Iglesia pueda sacar beneficio de este misterio. También cuando nosotros encontramos en el ciclo litúrgico las fiestas dedicadas a la Madre de Dios, a la Madre de Cristo, también es Cristo el que nos presenta el misterio de su Madre, que, como mencionábamos, nos enriquece y es parte, como menciona este numeral del Catecismo, es parte intrínseca del culto cristiano. Tenemos que hacer una distinción entre lo que es veneración y adoración. El Concilio Vaticano II va a decir que existe una veneración única dada a María y que es distinta a la que se le da a los demás santos. Y hay un culto único ofrecido a Dios que se conoce con el nombre de latría. María es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial que se le conoce con el nombre de hiperdulía. La palabra dulía viene de veneración. Nosotros veneramos a los santos que sabemos que han muerto en santidad, que están en presencia de Dios, que tuvieron una vida santa, que la Iglesia, como madre y maestra, dirigida por el Espíritu Santo, los ha reconocido como personas que están en presencia del Señor, en la comunión de los santos y que pueden interceder y ser modelos para nosotros. Eso se conoce con el nombre de culto de dulía. A la Virgen Santísima se le da un culto que se conoce con el nombre de hiperdulía, un culto de veneración más profundo y más grande que el que se le da a los santos. Este culto a la Virgen Santísima, aunque del todo singular, es esencialmente diferente al de la adoración que se le da a la Santísima Trinidad. O sea, no nos preocupemos por lo que en una forma falsa muchas veces el cristiano católico es acusado de idolatrar a la Virgen Santísima. Nosotros la veneramos, le damos un curso de
un culto de Hiperdulía, porque sabemos que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que no nos asuste la palabra dogma. ¿Qué significa la palabra dogma? De nuevo, nos acercamos a una definición que nos da el San Ambrosio de nuestros tiempos, el Papa Emérito Benedicto XVI. En el año 83, él definió que dogma no es otra cosa, por definición, que interpretación de la Escritura. Es una exégesis, va a decir él, infalible de la Iglesia acerca de la Sagrada Escritura. La palabra exégesis significa es la ciencia teológica que estudia cómo interpretar los textos bíblicos. Cuando hablamos de dogma, entonces, el concepto debe ser interpretado de una forma amplia. No es una verdad a la que tenemos que creer obligados, y si no, quedamos fuera de la iglesia. Al dogma se llega después de años de reflexión, de búsqueda teológica, de aclaración doctrinal. Y una vez definido el dogma, es como una ventana que se abre hacia el infinito, una ventana donde penetra la luz de Dios y donde se sigue profundizando en la verdad que Él nos revela. El dogma entonces no es un límite, algo inalcanzable, sino una etapa en el camino de la verdad. Ciertos hechos en la vida de María, la Sagrada Escritura nos las enseña explícitamente. Por ejemplo, la concepción virginal de Jesús y María como Madre de Dios. Esos son hechos inequívocamente revelados en los evangelios, principalmente en el Evangelio según San Lucas. Otros hechos están implícitos en el texto bíblico. La Iglesia a través de 2000 años los ha reconocido, como lo son la Asunción de María y la Inmaculada Concepción. Ahora, muy importante lo que nos dicen los numerales 88 y 89 del Catecismo. El 88 nos dice que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que nos obliga como cristianos a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina. Existe un vínculo orgánico, y eso es muy importante, hay algo profundo entre el dogma y nuestra vida espiritual. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y corazón estarán abiertos para acoger esas verdades, esos dogmas de fe que la Iglesia proclama. Estas son numerales que vale la pena que reflexionemos posteriormente, que lo leamos con detenimiento, y si tenemos y debiéramos de tener el catecismo de la Iglesia Católica, leerlos en una forma plena para poder penetrar más en esto que nos enseña nuestra Iglesia. Y algo muy importante para terminar con lo que nos revela el catecismo. Nos dice en el numeral 90, los vínculos mutuos y coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. O sea, todos los dogmas están entrelazados, están vinculados y son coherentes. Y todos los dogmas, incluso los dogmas marianos, tienen un sentido eminentemente cristológico. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, pues es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Hay unos dogmas que son más importantes que otros, pero todos son igual de útiles
y todos son iguales de importantes, todos se refieren unos con otros, todos son coherentes y todos son referidos a Cristo. Tampoco vamos a creer que la Iglesia propone dogmas cada 5 años o que el Papa se levanta en una mañana y menciona que va a proclamar algún dogma. En realidad son 4 los dogmas que se ha promulgado nuestra Iglesia Católica en 2000 años de historia. Y estos dogmas generalmente han sido una respuesta a una herejía doctrinal o han sido una especie de complemento, como un reforzamiento de una doctrina que la Iglesia ha tenido a través de los años. Tenemos el primer dogma en el año 431, María como Madre de Dios. Después vamos a analizar más despacio este dogma. El segundo dogma, María siempre virgen. Este dogma fue proclamado, hubo necesidad de 2 concilios con una distancia de 100 años, el de Constantinopla y el lateranense. Posteriormente tenemos el dogma más reciente en el año 1854, que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Y en el siglo pasado, con Pío XII, la Asunción de la Virgen Santísima. O sea, son 4 dogmas marianos en 2000 años. Pero analicemos la dinámica de un dogma. Generalmente los dogmas se han dado en respuesta, como mencionábamos, de una herejía o la necesidad que la Iglesia tiene de profundizar o dar por cierta una doctrina. Nestorio, en el año 400 de nuestra era, fue el obispo de la iglesia más importante del Oriente, Constantinopla. Este obispo fue acusado de profesar una herejía que lleva su nombre, nestorianismo, y que consistía en separar la divinidad y la humanidad de Cristo. Él pone en duda la virginidad de María, la cual no podía ser madre de un Dios, sino de un hombre que tenía algo de divino. Es necesario que el Papa Celestino I, en el año 431, haga un llamado a un concilio que se conoce con el nombre de Éfeso, en el año 431, en la actual Turquía, con el apoyo de un teólogo de primera categoría que va a ser San Cirilo de Alejandría. La conclusión de ellos va a ser de que las madres no dan a luz una naturaleza, sino dan a luz una persona. Nestorio decía que María había dado a luz la naturaleza humana de Cristo, pero no la naturaleza divina. Entonces María no podía ser considerada como la madre del Dios encarnado, sino solamente como la madre de Cristo. Se pone en duda entonces lo que el Evangelio nos revela de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. 2 naturalezas en una sola persona. La Iglesia se acerca entonces a María para entender el misterio de Jesús. Y la conclusión va a ser que para ser verdadero hombre, tiene que ser hijo de un ser humano. Y eso está plenamente presentado con la maternidad divina en el Evangelio según San Lucas. Y para ser verdadero Dios tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Esta es la base del dogma de la virginidad perpetua de la Virgen Santísima. Tenemos los otros 2 dogmas marianos sobre los cuales vamos a profundizar posteriormente. El dogma de la Asunción de María y el de la Inmaculada Concepción. Estos son también eminentemente cristológicos, como mencionábamos en un principio, ¿verdad? Todos son coherentes, los dogmas se vinculan unos con otros, pero mencionábamos lo que nos dice el catecismo, todos son cristológicos, todos orientan a Cristo. Estos 2 dogmas se centran en María
como una criatura que prefigura nuestro destino personal, prefigura nuestro destino personal y el destino de la Iglesia. Tienen un fuerte contenido eclesiológico. En el numeral 972 del Catecismo, María, icono escatológico de la Iglesia, el numeral nos explica lo siguiente: volviendo la mirada a María, contemplamos en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe, lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como a su propia madre. En otras palabras, viendo la figura de María, contemplamos cuál es el fin, cuál es nuestro destino. La Asunción, la Inmaculada Concepción, ese es nuestro destino. No solamente personal, sino como Iglesia. Y la Virgen nos da esa figura, nos enseña cuál es nuestro destino. Ahora una pregunta muy importante. ¿Por qué la Iglesia ha preservado, protegido y defendido la enseñanza mariana por siglos, como no lo ha hecho la Iglesia protestante? Primero, porque abandonar la enseñanza mariana habría sido abandonar al Evangelio en su totalidad. Ella forma parte intrínseca, importante del Evangelio. Sería privar de su madre a la familia de Dios, a la Iglesia. Sin los dogmas marianos, la Virgen Santísima se convierte en un ser irreal, irrelevante, aleatorio, es decir, que pudo o no pudo haber existido, incidental en la narración evangélica, sin libertad y sin responsabilidad. Los dogmas no son metáforas ni abstracciones, sino son aspectos esenciales de una persona viva y que es nuestra madre, madre de la Iglesia. Vamos a entrar a profundizar un poco en el dogma de María como Madre de Dios. Ya mencionábamos algo cuando señalábamos lo que es la dinámica de la formación de los dogmas. La dogmatización va a decir: no nació Jesucristo primero hombre vulgar y luego descendió sobre él el Verbo, sino se dice en el Evangelio que el Verbo obtuvo la generación carnal del mismo vientre, hecha una sola cosa. Así los santos padres se atrevieron a llamarla Madre de Dios. En otras palabras, Dios tiene una naturaleza divina y humana. O sea, no es que primero se engendra la naturaleza únicamente humana y después sobre esa naturaleza humana viene como a reposar la naturaleza divina, sino que el Evangelio deja entrever que es Dios el que es engendrado en el vientre de la Virgen Santísima. Va a decir entonces el Concilio de Éfeso: si alguno no confiesa que Dios es en verdad el Emmanuel y que la Santa Virgen es Madre de Dios, pues engendró carnalmente al que era Verbo de Dios, sea anatema. Muy importante para reflexionarlo posteriormente. La palabra anatema equivale al de maldición, en el sentido que representa una condena a ser apartado o separado de la Iglesia. El que no acepta este dogma pues pertenece a otra iglesia. Tiene el significado de cuando se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Hace mucho tiempo era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la iglesia. Era una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado y a su vez era maldecido. O sea, pero en el contexto
siempre de la caridad, de esperar que vuelva, que reconozca su falta, en el sentido de que hay bendición dentro de la iglesia y maldición fuera de la iglesia. Recordemos algunos textos que ya revisamos previamente. La Sagrada Escritura nos va a decir en Mateo 1:20 a 23, José, hijo de David, le dice el ángel, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la profecía del Señor por medio del profeta. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En el diálogo de la Anunciación que nos presenta el evangelista San Lucas, se nos dice que la Virgen concebirá un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Como sabemos en la Biblia, el nombre significa lo que es la persona. Lucas está indicando que Jesús es verdaderamente Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. María, por lo tanto, es la madre del Hijo de Dios. Ella sigue dialogando y preguntando cómo puede ser eso posible, puesto que no conoce varón. No está en relaciones carnales con ningún hombre. Y el ángel le explica de manera cómo va a suceder por la acción del Espíritu Santo que cubrirá a María con su sombra. Y por eso lo que nacerá de ella será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces lo que nace de María es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, María es la Madre de Dios, la Theotokos, la que pare a Dios. Podemos entonces sintetizar tres realidades que nos presentan el texto de la Anunciación en este contexto. Primero, María es virgen y concibe sin intervención de varón, y que el niño, verdadero hombre, por ser hijo de María, es al mismo tiempo verdadero hijo de Dios. O sea, el ángel no le explica que ella va a ser la madre de una naturaleza y no de la otra. En el versículo 35, las palabras del ángel van a expresar la acción soberana, singular y omnipotente de Dios. El Espíritu te cubrirá con su sombra, evoca Génesis, evoca la creación. Para los hombres, María va a ser una mujer desposada con José. Para Dios es llena de gracia. Y recordemos finalmente otro texto fundamental. El encuentro de la Virgen Santísima con su prima Isabel. La prima Isabel, llena del Espíritu Santo, va a proclamar: bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, de donde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme. Una enseñanza muy importante que mencionábamos en una catequesis previa: solamente llenos del Espíritu Santo, al igual que Isabel, podemos reconocer a María como la madre de nuestro Señor. Y la Iglesia, desde los primeros siglos de existencia, ha proclamado a la Santísima Virgen a la luz de la Sagrada Escritura como Madre de nuestro Señor. Nadie habla de que sea la Madre del Dios eterno, de la Trinidad, jamás, pero es la Madre del Dios que se encarna. Esto es un misterio. Jesús jamás dejó de ser Dios. Esta es una oración que lo presenta la liturgia navideña copta del siglo III. Dice la oración: bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Recordemos que estamos hablando del siglo III exactamente. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades.
Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Vamos a terminar la catequesis del día de hoy, y en la catequesis de la próxima semana vamos a profundizar en los 3 dogmas que nos presenta nuestra Iglesia. Pasen buena noche.